Gira. Claro, tiene usted razón. Vaya, si tengo razón. Vaya. Usted, Yaiza, en verano, ¿cuántas veces se ducha? En verano, pues una o dos, sí. Uno o dos. Bueno, a ver, una todos los días, verano, invierno, pero Ya, en verano sí, adicional. uno, dos, Claro, o sea claro, que- sí. ¿Y este verano se ducha más? ¿Por qué me está preguntando eso? Bueno, no, dada, digamos, la contaminación ambiental, la porquería que nos invade, esa sensación absolutamente gelatinosa que a uno le acaece cuando se desprende de los diarios del día, ese ambiente corrompido como de leche regurgitada, ¿no? Comprende, ¿no? O sea, Entiendo, sí. ducharse. Lo Bueno, entiendo. hay maneras, efectivamente, de ducharse, pues eso, físicas, ¿no? Y hay alguna otra manera, buscan resquicios morales, digamos, que permitan la devolución de la confianza en las gentes, ¿no? Y uno de ellos es la respuesta de la comunidad de oyentes y de lectores en el caso Tumuji. Uh-huh. Hemos recaudado ya miles de euros para Met en una semana. Me alegro mucho. Y esta es una noticia que en estos días no solamente hay que interpretarla en el sentido recto de que la gente se haya, en fin, sentido pues llamada o emplazada a corregir un increíble fallo judicial, ¿no? No me estoy refiriendo al que lo condenó, sino que me estoy refiriendo al que no lo indemnizó, ¿no? Sino que además, claro, dado el ecosistema reinante, se convierte en metáfora, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo sé que tengo una comunidad de lectores, ¿no? Que no es, por supuesto, millonaria, ¿no? Ni en número ni en dinero, ¿no? Pero y que es una comunidad de lectores que a veces pues se estea y en fin, etcétera, ¿no? Pero que es de una fidelidad a prueba de años, ¿no? Y en fin, y que se demuestra cuando se pincha, ¿no? Y saltan, ¿no? Esto, Santos, entiéndalo como una novedad, porque ya sabe que yo con el cliente no suelo ser piadoso, ¿no? O sea, eso de que el cliente siempre tiene razón, y la cantidad de bobadas que dicen y todas estas cosas, bueno, muy bien. Pero es algo que está bien ahí, porque en realidad cuando uno habla, cuando uno escribe y todas estas cosas, a pesar de que uno escribe lo que le da la gana, la idea de que hay un eco, ¿no? Es una idea, pues, obviamente, humanamente muy gratificante. Y, por lo tanto, no solo me alegro por Ahmed, sino que también me alegro por mí. A todo esto, bueno, pues volvamos al arroyo. Volvamos al arroyo, al pantano, lo peor. digamos. Bueno, vamos a ver. Aquí hay ahora toda España hace apuestas, ¿no? Toda España hace apuestas. Claro. Las hace también el periodismo, cosa que ya no me parece bien, ¿no? Porque el periodismo no tiene que hacer apuestas. El periodismo tiene que decir, oiga, hoy ha pasado esto, hoy ha pasado lo otro. Por cierto, no sé, bueno, sí sé, pero no sé si usted recordará
el jornal de la semana pasada, donde nos hacíamos eco de la foto, aquella famosa foto de El Peugeot, ¿no? Bueno, ahí no se veía el Peugeot, Bueno, ¿no? no se veía el Peugeot, pero eran los integrantes, Bueno, no, era los pasajeros del Peugeot. No, era un fotograma de western. Sí. Un fotograma de western donde habían, pues eso, los forajidos, ¿no? Digamos. Y entonces en los forajidos, pues siempre hay el guapo y los feos, ¿no? Entonces, siempre... El bueno, el feo y el malo. No exactamente, pero bueno, pero el guapo, ¿no? O sea, siempre pasa lo mismo, es decir, los forajidos siempre van rodeados de una corte. Bueno, lo que le quería decir con esto es que fíjese la cosa bonita de esa foto que tiene, ¿no? Cuando uno hace una foto que ya no sale redactada de la casa, porque hay muchos directores de periódico que le decían a los fotógrafos, les redactaban la foto antes de salir. Decían, oye, tú vas allí y entonces coge a Sánchez cadavérico y tal, porque mañana vamos a poner una portada que dice el cadáver Sánchez. Esto lo hacía mucho Pedro J, que era un especialista en redactar fotos y que tenía a los fotógrafos amargados, ¿no? Porque efectivamente, claro, los fotógrafos se iban a encontrar el mundo, ¿no? O sea, no el mundo redactado por Pedro J, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya fue un gran director, pero tenía sus particularidades, ¿no? Entonces, cuando uno no redacta una foto y no pretende hacer arquetipo, ni postal, ni nada de estos, ¿no? Ni símbolo, ni nada, pasan estas cosas maravillosas, ¿no? La cosa maravillosa, ¿cuál es? Que uno hace una foto anodina, banal, está el coldo con el pie en la pared, el otro con no sé qué, las caras. El pinturero con la chaqueta de piel, las caras como escribió Espada, de los dos diciendo, joder, a ver si acaba este y nos vamos a comer el cordero. No, porque era y a domingo, las corderas, o a las corderas, o a las dos cosas. Bueno, entonces, eso es lo que hay, el periodismo es eso. El periodismo es, pues bueno, hoy hay un meeting de Pedro Sánchez, va al fotógrafo a hacer una foto, ¿no? Y después hay algunas veces que, como en el caso de la foto de la tortilla del socialismo que citaba, o como en el caso del western de Aldea Nueva, de La Rioja, pues el tiempo hace esta cosa maravillosa que entonces las convierte en auténticos arquetipos, cuadros, símbolos, ¿no? Pero eso está muy bien cuando uno no pretende hacer el símbolo, ¿no? Cuando uno pretende hacer el bauluz, ¿no? Claro. Cuando uno pretende ser un fotógrafo, ¿no? O un periodista, tal, pues eso. ¿A qué viene todo esto? Usted se cree que, pero yo cognitivamente estoy muy bien, Santos, ya sabe usted. Estoy segura de que va a retomar las redes. Siempre retomamos y entonces decimos, apuestas que si Sánchez va a dimitir, ¿no? Sí, porque en el momento en que grabamos está de retiro espiritual o algo, ¿no? ¿Otra vez? Sí, claro, ha cancelado su agenda este jueves que tenía prevista y está... Pero eso es porque esto cancela. Pero bueno, a ver, lo que hay que empezar a preguntarse es cuándo Sánchez no cancela, porque Sánchez los días menstruales los toma con una gran... La ley lo protege. En fin, se los toma pues tal y cual. Bueno, entonces lo que hay que ver no es si el presidente del gobierno va a dimitir, no va a dimitir, apuestas, no sé qué, no. Lo que hay que ver es lo que está haciendo el presidente del gobierno, ¿no? Por ejemplo, no vamos a hacer un fisking porque la carta no lo da, ¿no? Pero en la carta que escribió a la militancia surge constantemente un asunto que se ha convertido, y no solamente por los socialistas, en una peligrosa esquina de la reflexión pública, ¿no? Que es la posibilidad de que la democracia se pierda. O sea, él acusa, en un momento determinado dice que todo esto que está pasando, que él ya reconoce y tal, pero inmediatamente dice, bueno, y que está siendo utilizado por los enemigos de la democracia para no sé qué y para no sé cuántos. Pero no, vamos a ver, ¿pero qué enemigos de la democracia? O sea, esto es una situación que además en España conocemos muy bien. Hoy hay un artículo muy lúcido de David Jiménez Torres en El Periódico que dice que el Partido Popular comete un gran error al presentar esto que está pasando como una inmensa novedad, ¿no?
como si el felipismo, en su etapa crepuscular, no hubiera existido, ¿no? ¿No? Y está muy bien que lo señale, ¿no? Porque efectivamente, ¿por qué no señala Feijóo lo del felipismo y por qué no establece un arco de relación entre una cosa y otra? Bueno, porque él aspira en su estrategia, por decirlo de alguna manera, a robar esos votos, digamos. Él aspira a que Felipe González lo vote. Digámoslo claramente. Claro. Feijóo aspira a que Felipe González lo vote. No estamos seguros de que no lo haya hecho ya, por cierto. Bueno, las figuras públicas votan cuando lo dicen. Ya. Si votan en secreto es como una cosa onanista, es decir, pueril, de adolescente, ¿sabe usted, Santos? Sí. No es una cosa que tengas. Las figuras públicas votan cuando dicen he votado tal, y entonces incluso pueden mentir. O sea, pueden haberse resguardado en el armario su voto auténtico para decir, no, este es el voto que yo he hecho y tal, porque creo que la regeneración de la vida española, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo que está pasando, o sea, ni democracia ni nada. O sea, fíjese usted la gran diferencia que había. Yo viví muy, muy intensamente, porque además acababa de entrar en el país y veía cómo, bueno, acababa de entrar en el país, yo entré en el país en el año 91, pero bueno, llevaba poco tiempo en el país y sobre todo estaba en la redacción y veía efectivamente cómo se iba cuarteando, digamos, el felipismo, ¿no? Empezando por la campaña del 93, que seguí atentamente viajando con Felipe. Entonces, en aquel momento había efectivamente un ambiente completamente desbordado. O sea, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, las putas de Roldán con la vacuna en el muslo, Filesa, Serra, los GAL, que fue injustamente, porque no fue, pero bueno, el director del Banco de España, etcétera, muchas cosas, por supuesto, un ambiente de decrepitud. Pero claro, nadie se le ocurría decir, que yo recuerde, a lo mejor me traiciona la memoria y alguien puede sacar un párrafo y tal y cual, pero yo no tengo el sprint, digamos, de que en algún momento alguien dijera, no, es que la democracia está en peligro. No. O sea, la democracia no está en peligro. Y usted tiene a veces esa tentación también de pensar que Sánchez nos va a llevar a una dictadura, nos va a llevar a una... ¿Se refiere a mí? Sí. Ah, sí. ¿Me refiere a usted? Sí, claro. ¿A qué me voy a referir? No, Sánchez no nos va a llevar a ninguna dictadura, no. ¿vale? Ni nos va a llevar... Una democracia soft así, no. Ni nos va a llevar a ninguna... No. A la ninguna reforma situación de jueces... tropical. No. Mire, Santos, la reforma de jueces no es la mexicana, ¿sabe? No es la mexicana. Lo siento, pero esto es una cosa que hay que distinguir. O sea, Sánchez es el peor gobernante que ha tenido España en toda la democracia. Es un hombre que además está recogiendo... O sea, lo que está pasando con Sánchez es una cuestión de justicia poética llevada a tal extremo. La figura de Santos Cerdán es de una justicia poética, partido por la mitad entre la corrupción económica y la corrupción política, ¿vale? Que es asombroso. O sea, no se le hubiera ocurrido a nadie decir que la encrucijada de todos los caminos perniciosos del Partido Socialista y de Sánchez pasaba por este hombre, ¿vale? O sea, eso es maravilloso. Es decir, es maravilloso para los que, en fin, para los que tratamos de no aburrirnos con la descripción diaria de los azares y de las porquerías y tal. Intentamos exprimir, pues, un poco para divertirnos, la verdad, y para no hacer esta cosa tan árida, pues simbólicamente, el limón un poquito simbólico de las cosas, porque si no, ¿de qué vive uno, no? Entonces, porque claro, uno afortunadamente no se dedica a hacer fotos en la aldea nueva de La Rioja, se dedica al zumo, sacarle zumo, limar las uñas del día. Entonces, óigame, es decir, Sánchez no va a hacer eso, ¿vale? Pero es que es que a Sánchez le pasa lo mismo respecto a lo que dice de los otros. O sea, está diciendo con todo su cinismo que
que bueno, sí, hay unos corruptos ahí, que tal y cual, pero que la forma de presentar esta cuestión por parte de la oposición o por parte del partido es una vergüenza y atenta contra la democracia. Esto en la decrepitud felipista no se veía. No. O sea, se decía, oye, mire, el Partido Socialista ha entrado en esa tal, no sé qué, bueno, váyase, como señor mucho los González. Doberman, ¿no? Aquellos, bueno... Sí, pero era una cosa entre partidos, sí, o sea, sí. Pues ahora te voy a sacar el Doberman, porque tú eres el Doberman. Claro que siempre se ha jugado con el voto del miedo, en fin, siempre me acuerdo que en las primeras elecciones democráticas, Alfredo Molinas, que era el dirigente de la patronal catalana en aquel momento y española, y que era un hombre que pasaba por ser un tipo muy de derechas y tal, sacaron los del Fomento una especie de manzana, ¿no?, que representaba a la izquierda, ¿no? Y entonces de esa manzana aparecía una serpiente, un reptil, o sea, una cosa, si ustedes votan a los rojos. Claro, bueno, pues si ustedes votan a los rojos, pues va a salir esta serpiente y tal y cual. Bueno, esto siempre ha habido, ¿no? O sea, siempre ha habido, etcétera. Pero esta cuestión de decir Sánchez va a acabar con la democracia y de Sánchez decir van a acabar el PP con la democracia, es una cosa completamente insólita. Bueno, Sánchez apela al miedo a la ultraderecha que en alguna gente escala. Sí, bueno, si votan ustedes al PP, votarán a la ultraderecha. Pero entiéndame, o sea, eso es una falsedad, eso es una Por ficción, supuesto. eso está, la democracia va a resistir a Sánchez, va a resistir su caída y va a resistir tal. Y entonces, ¿qué es Sánchez hoy? ¿No? Porque esto es lo que nos interesa, no lo que sea mañana. Sánchez hoy es un cadáver político, ha acabado su carrera, ¿vale? Atención, solo los cadáveres resucitan, ¿vale? Pero hoy es un cadáver. Es un cadáver. Él sabe perfectamente que si hoy hay elecciones, las pierde de una manera apabullante. Bueno, lo ha dicho casi específicamente. No voy a convocar elecciones porque no voy a entregar el poder a la derecha. O sea, muy bien visto. Muy bien visto. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo sabe. Ese cadáver, además, está adquiriendo, a mí me hace mucha gracia el periódico, porque antes hablábamos de las fotos, ahora cada vez el periódico elige fotos, desde hace unos meses ya, que está deshuesado. Está deshuesado, realmente parece como si le hubieran con textura, ¿no? Sajado, exacto, sí. Pues, y el contouring, el maquillaje, el contouring. Claro, y luego, claro, encarga a que le maquillen como si fuera un cadáver. De calaca como mexicano. Si fuera un cadáver, pues claro, sí, parecen los muertitos, ¿no? Sí, claro, una Catrina. Los muertitos, eso. Le falta el maquillaje de la Catrina. Aún me acuerdo cuando Sabater hizo un artículo muy bueno sobre los muertitos Méxicos, porque ha ido varias veces a la fiesta y tal. Por supuesto. ¿No? Bueno, entonces, esa especie de exageración completa, digamos, es perniciosa. O sea, la democracia está muy por encima de los azares y de la deposición, digamos, diaria de estos asuntos. Bueno, no solo tenemos a Sánchez, tenemos la ponencia política del Partido Popular. ¿Vale? Me he dedicado estos días. Sí, yo soy dos artículos sí, seguidos. Ya, pero es que claro, no son los artículos santos, es que no son los artículos, o sea, yo me he leído la ponencia del Partido Popular, ¿sabe? Pero ¿usted conoce a alguien en España que ha hecho lo mismo? No, la verdad es que no. Por supuesto, los primeros, los que la han escrito, ¿no? Porque naturalmente no puede pensarse que alguien haya leído eso después de escribirlo. Ya. ¿Usted se ha aprendido de memoria la columna mía de hoy? ¿Se la ha venido con...? Tatuada. En la piel. Pues entonces usted habrá observado perfectamente en esta columna que hay una frase que le voy a leer especialmente. Hay una frase varias frases sobre la ponencia. A ver, un momento. Pero hay una que no puedo dejar de leerle. El capítulo cultural ocupa un párrafo de la ponencia, después de decir que la cultura, no sé qué tal. Pero ¿sabe cómo empieza?
¿Cómo empieza? Mire, la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Bueno, ¿quién escribe esto? Quien escribe la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Para empezar, no consulta ChatGPT, ¿no? Sabe usted que ahora Gepetto comenta mis artículos siempre, ¿no? Sí, en su blog. No, en mi blog y no en mi página, sino también en el periódico, Gepetto de Arcadi, en el periódico se llama Gepetto de Arcadi, porque han querido personalizarlo. Claro. Bueno, entonces los comentarios que hace son de una gran inteligencia, especialmente cuando son halagadores y etcétera, etcétera. Pero a veces hace cosas maravillosas. Por ejemplo, hoy Gepetto hace el capítulo de lenguas de la ponencia del Partido Popular. Uh-huh. O sea, y entonces hace una cosa maravillosa con un Consejo Nacional de Lenguas. Bueno, léaselo para que vea usted. No, lo digo porque todos estos estas cosas que a usted le gustan, ¿no? La inteligencia artificial paralizará la creatividad. ¿Por qué me etcétera. dice que me gusta? Sí, porque no me envió el otro bueno, día le envió un paper de cosas, unos chalaos diciendo que la creatividad. Mire, Gepetto, o por lo menos Gepetto de Arcadi. Claro, es que hay clases siempre. Gepetto de Arcadi es incapaz de escribir una frase que diga la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad. No es posible, ¿vale? No es posible. O sea, no lo hace. Por lo tanto, estamos evidentemente, o sea, efectivamente, cuando dicen la inteligencia artificial ha tomado el mando, es que claro, es que los humanos siguen escribiendo frases como la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Bueno, pues a partir de ahí, digamos, y hablando seriamente, mira, yo creo que los partidos políticos tienen mucha gente trabajando. Mucha gente. Mucha. En buena parte, ese sueldo que tienen muchos de los funcionarios de los partidos políticos es público, porque evidentemente los partidos políticos se nutren del presupuesto, y además algunas de esas personas tienen cargos públicos. Son ministros, son diputados, son lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema de la ponencia política del PP? Completamente rala y vacía de ideas. O sea, no hay nada ahí que tenga ningún interés. Es una colección de tópicos mal cosidos, mal zurcidos. No hay nada que despierte el interés político, el interés ideológico, es decir, el pararte ahí en cualquier cosa. Nada. Ni siquiera, por supuesto, resuelven asuntos como los que yo también citaba en la columna el otro día, en la anterior. Oiga, ¿usted hasta qué punto va a revertir la política del Partido Socialista? Primer punto. ¿Cómo va a encarar la relación con el único aliado que usted puede tener para gobernar, que se ha convertido en un partido putinista? ¿Y qué va a hacer con los partidos nacionalistas y con el nacionalismo? ¿Vale? Esas son las tres cosas que tienen que responder. Bueno, de eso no hay, evidentemente, ni rastro. Pero claro, yo, en mi arrogancia, tengo tendencia a decir, estas idioteces, ¿qué van a hacer? Pero es que, en el fondo, Santos, hay un problema político, hay un problema laboral. O sea, es que yo lo que creo es que cuando alguien escribe la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, no se le puede decir, lo más importante no es decirle que es tonto o que hace idioteces, ¿no? Lo más importante es decirle que no trabaja. Que no sirve para lo que hace. No, que no trabaja, que no, o sea, un poco de esfuerzo, un poco de pensamiento, un poco de dejar el WhatsApp, los tweets al margen, ¿no? Y dedicarse concentradamente a escribir algo que requiere pensamiento profundo y algo que requiere estar a la altura de la decadencia española para superarla, necesita trabajo. O sea, necesita trabajo, pero trabajo verdadero, no trabajo de reuniones, no trabajo de chats, no, trabajo verdadero. Claro, o sea, y entonces, porque si no hay trabajo verdadero, lo que sale es la ponencia política del Partido Popular.
esto es realmente una cosa muy seria. O sea, no puedes decir, oiga, el Partido Popular va a gobernar España. Bueno, evidentemente no va a gobernar por las virtudes de esta ponencia política ni por las virtudes de su estrategia. Pero claro, decimos, Isabel Díaz Ayuso se levanta de la conferencia de presidentes, tal pinganillo, no sé qué, tal y cual. ¿No? Como yo escribo, vamos a ver, es que el problema no es Isabel Díaz Ayuso. El problema es que el resto de varones del Partido Popular no se levantan. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no tiene claro qué ha de hacer en una situación donde los nacionalistas le obligan a utilizar pinganillos. Es que no lo tiene claro. Es que no hay una doctrina. No hay una doctrina sobre esto. Mire, bien entrada ya la transición, y desde luego desde el principio de la transición, había muchas risas. Me parece que era una conversación, no estoy seguro, pero creo que era una conversación de antes de la guerra, entre Leizaola, el lehendakari vasco, y Companys. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces, eso era una cosa de antes de la guerra, de poco antes de la guerra. Entonces, yo me acuerdo que en los días de la transición la gente se tronchaba porque en esas conversaciones había traductores. Porque uno estaba hablando en vasco y el otro estaba hablando en catalán, ¿no? Uh-huh. Y entonces era el espíritu de la transición, eso era, pero bueno, estos idiotas que están haciendo, hablando uno en tal. Bueno, pues ahora eso lo tiene usted en el Congreso de los Diputados. O sea, eso que era, en fin, que la gente de izquierdas, como Arcadio, se reía, se tronchaba con todas estas gilipollas, hablando esto, pudiendo, el idioma que mejor conocen los dos es el castellano, etcétera, etcétera. Bueno, lo habitual. Esto se ha convertido. ¿No? Entonces, el Partido Popular, ¿qué tiene que hacer con esto? ¿Qué tiene que aceptar? Porque yo ya no le pido al Partido Popular las lenguas. ¿Cómo puede usted decir que las lenguas son patrimonio de la humanidad cuando son el patrimonio del demonio, digamos, cuando son patrimonio de Babel, cuando son No, ya no le pido estas altas reflexiones, no le pido simplemente que me diga, pero óigame, cuando los presidentes de las comunidades autónomas se reúnen entre sí, ¿tienen que utilizar pinganillos? ¿No? Es que lo que hizo Isabel Díaz Ayuso fue, en fin, el gesto más rotundo, claro, nítido y normal que tiene que hacer cualquiera que ve el absurdo instalarse en la conversación pública, ¿no? O sea, pero claro, como no hay doctrina, pues uno no se levanta, el otro dice buenos días, el otro dice bona nit, el otro... Claro, no hay una doctrina. Entonces los que esperábamos, los que nos tomamos las cosas en serio, porque claro, también es un poco ridículo que alguien se tome en serio una ponencia política de un partido político, ¿vale? Bueno, pero mi trabajo es ese, o sea, hacer como si, ¿no? Como si la ponencia política fuera lo más importante que está pasando en este país, pero es que los redactores de la ponencia política no lo creen, porque si lo creyeran trabajarían. Pero bueno, ha llegado el momento esperado, ¿no? Usted ya solo quiere saber el nuevo capítulo de la vida de nuestro Piguet. Por favor. A ver, ¿qué? Pues mire, le voy a decir una cosa. Como el otro día leí un libro que no había leído, de Prat. Uh-huh. Muy bonito, un libro de entrevistas con Soler Serrano, sí, ¿sabe? Pero lo leí en su blog. Lo leyó. El asunto del matrimonio, fantástico. Ah, qué bonito. Fantástico. Lo que dice el matrimonio. sí, todo mentira, muchas cosas, pero bueno, porque para empezar eso de que dicen que no se casó nunca. Pues, vivió no sé cuántos años con una mujer y hay quien dice que se casó además en París. Lo que pasa es que es verdad que no se han encontrado pruebas. Pero bueno, entonces estuve allí con A Fondo y tal, porque esas entrevistas no son las de A Fondo solo, no es la de A Fondo porque Joaquín Soler Serrano mantuvo muchas entrevistas con Prat, las grababa, las daba por la radio y tal, desde el 61. Increíble. Y entonces, me puse a ver la de me cogió tal, la de Dalí. Y entonces me encuentro y entonces estaba
estaba viéndola con Piguet, Claro. porque estas cosas le gustan, ¿no? Entonces, maravilloso, maravilloso. Qué emoción tuvo Piguet cuando oyó a Dalí decir: ahora anuncio que yo no me quiero volver a casar, que yo me quiero volver a casar con mi propia mujer en los momentos en que todo el mundo se divorcia. ¿Eh? Yo, otra vez, como un puerco adelante, me vuelvo a casar con Gala. Qué maravilla, ¿no? Los puercos nunca retroceden. Piquet me miró así, como diciendo: ¿lo has entendido? Y es que, querida amiga, cuando el cerdo quiere ser jamón, Solo puede ser Joselito. pues adelante, adelante. Bueno, ¿ya lo tenemos o no? ¿Tenemos qué? Bueno, hoy eligen a Echevarri como el mejor restaurante del mundo. A ver, pues vamos a ver. No, todavía no. Es a la tarde. Bueno. Pero bueno, todo el mundo dice que va a ser elegido nuestro Echevarri el mejor restaurante del mundo. Nosotros estamos hablando cuando eso aún no está confirmado, y puede ser que no lo sea, porque ya sabe usted lo que pasa a veces con Eurovisión y cosas de esas, ¿no? pero bueno, apartando, en fin, todas esas cosas sobre los premios y sobre tal. Hombre, Echevarri merece ser el número uno, ¿no? Porque es el número uno. Da igual si mañana sigue en el 2 o en el 3 o lo que sea. Es igual, Echevarri es un número uno. Y creo que ya le he dicho alguna vez, yo he tenido mucha suerte en mi vida, en realidad. Una suerte, debo decirle, Santos, que también hay que matizar, ¿no? Porque mire, yo he ido 20 años al Bulli y he visto torear a José Tomás. Claro, ¿dónde come uno luego y qué toreo hoy? ¿Y quién va a ver torear a nadie cuando uno ha visto torear tantas veces a José Tomás, y además en Barcelona? Y además en Barcelona, que fue su plaza fetiche durante tanto tiempo. Hoy, cuando todos esas exageraciones, ¿no? de en fin, peliculeras o de Morante, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, por favor. Pero, claro, es que... Entonces yo extiendo sobre, por ejemplo, sobre mi amigo Juan Diego, ¿no? O sea, extiendo pues un poco de cosa compasiva, ¿no? Bueno, claro, ¿qué van a hacer los muchachos, ¿no? Si nunca vieron torear a Tomás? ¿O qué van a hacer estos de los restaurantes, tal y cual, si nunca fueron a ver al Bulli? ¿Por qué? Esto no es de viejo, ¿eh? Cuidado. Esto es que simplemente estamos en el nexo generacional donde todavía no ha salido nada comparable. No tengo ninguna duda de que saldrá, ¿eh? No tengo ninguna duda de que saldrá, porque el mundo va mejor. Pero, amigos míos, de momento ahí estáis mordiendo el polvo. Pero, debo decir que aún, por supuesto, sin querer comparar Echevarri con Ferran, nada que ver los restaurantes, siempre he dicho una cosa, y la he dicho aquí, pero la voy a volver a repetir, porque esta comunidad mía a veces lo que le falta es memoria, ¿no? Y hay que refrescarlos, ¿no? Hay que refrescarlos, ¿sí? Hay que volver a decir muchas veces las cosas, ¿no? Mire, Ferran nos enseñó cómo hacer platos sin nada. Nada. Es decir, ¿cuál es el plato memorable que yo recuerdo de Ferran Adrià? Muchos, pero uno: el cristal de soja. ¿Qué era el cristal de soja? Hielo, o sea, agua helada y unas gotas de soja. ¿Qué es eso? Una obra maestra sin nada. Echevarri es lo contrario. Echevarri es... ¿A qué va a Echevarri? Uno va a Echevarri a comer el espárrago. Uno va a Echevarri a comer el rodaballo. Uno va a Echevarri a comer el caviar. Uno va a Echevarri a comer el origen platónico de las cosas. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente, pues
luego pues va a otros lugares a comer pues judías, caviar, caviar poco, pero bueno, cuando se tercia, lo que fuera. Y entonces come copias de las cosas. Oiga, a veces buenísimas, porque hay copias maravillosas, ¿no? Pero el original de las cosas está en Echevarri. De ahí que sea, pues, un number one. Un number one al que hay que reconocer esa cualidad. Espero que el tiempo confirme nuestros presagios. Y dígame que he aprendido esta semana del morning paper. Del tipo candente. Va a haber mucho. Un estudio que está en preprint de varios expertos de distintas universidades y laboratorios que se titula Vida sin sexo. ¡Anda! Un estudio a gran escala vincula la asexualidad con rasgos físicos, cognitivos y de personalidad, factores socioecológicos y ADN. ¿Okay? Muy bien. Investigaron correlaciones fenotípicas y genéticas de gente que no ha tenido relaciones en aproximadamente 400.000 residentes del Reino Unido entre 39 y 73 años y 13.500 residentes australianos entre 18 y 89 años. Muy interesante. O sea, el estudio investiga por qué algunas personas no han tenido nunca sexo en su vida. Exacto. ¿Y qué les pasa a estas personas? ¿Qué rasgos tienen? Bueno, ¿Qué características? Comparten los siguientes rasgos sorprendentes, en algunos casos. Más educación. Hombre, claro, eso lo entiendo. Menor consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Sí. Menor conexión social, menos visitas de familiares, amigos, menos relaciones de confianza. Menor uso del teléfono móvil y uso de gafas desde edades tempranas. Oiga, esto es casi un insulto, pero o sea, los gafotas, claro, los gafotas lo comprendo perfectamente. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Hombre, ¿qué tengo que decir al respecto de los gafotas? Se lo voy a decir rápidamente. Mire, a los 14 años, es decir, cuando entré en la zona erógena de la vida, dije de inmediato, lentillas. Claro. ¿Vale? Y no sabe usted... Y no sabe usted, no lo que cambió, lo que fue a partir de entonces la vida. Me lo puedo imaginar. No había sido nada, habían sido pues estas cosas de niño, ¿no? Pero, claro, oiga, cuando a veces en alguna época, porque las lentillas tal y cual molestan y tenía que llevar, y entonces había semanas dramáticas en las cuales tenías que ir con gafas, oiga, la ratio bajaba, pero de una manera espantosa, ¿no? Es decir, en fin, es que yo no me hubiera ni siquiera casado de haber seguido llevando gafas. Bien lo sabemos. Bueno, en hombres se añade bajo ingreso y menor fuerza física, que eso es completamente lógico, lo del bajo ingreso, en fin, la menor fuerza física, pues bueno. O sea, a ver. Pues entonces, con esto voy a resumirlo. O sea, que el prototipo de alguien que no tiene sexo es un doctor, ¿no? Bueno. con 0 vicios, con un Nokia de esos de antiguos, con gafas desde los 7 años, como yo, pocos amigos, ¿no? Y bueno, y tíos, pues si es un tío, pues pobre y un poco escuchimizado, ¿no? Bueno, ¿y qué más? El estudio encontró que las personas que viven en regiones con mayor desigualdad económica o con más hombres que mujeres tienden a ser más frecuentemente célibes, especialmente los hombres. Bueno, claro, pero eso es aquello que hemos hablado tantas veces del efecto 20-80 de Tinder, ¿no? Multiplicado. Claro, más tíos compitiendo por pocas tías, que además siempre van a poder ser los mismos, porque ya sabe usted aquel dicho, ¿no? Que hay quien dice que en España se folla poco, pero no es verdad, es que siempre follamos los mismos, ¿no? O sea que no, en fin, no sé. Ahora, con lo cual debo llegar a la conclusión de que el famoso índice Gini ese que estudia la desigualdad, bueno, cuando se aplique al sexo saldrá peor que el de la renta. Ya. Oiga, una pregunta, ¿y hay un gen del celibato?
por casualidad? No. ¿O de los, cómo se llaman estos celibatos, estos que no tienen Los sexos? incels. Los incels, exacto. Los incels, no hay un gen específico, pero las personas que nunca han tenido sexo comparten ciertas variantes genéticas relacionadas con la inteligencia, el autismo y ciertos rasgos de personalidad como la introversión. Okay. Vale. O sea, que deduzco que lo interesante más, bueno, es esa asociación, para mí es lo más importante, ¿no? Entre tener estudios y no tener sexo. Sí, totalmente. O sea que si los más tontos, a ver, pues entonces, claro, a ver cómo vinculamos todo esto con Koldo, son los que follan menos. Bueno, pues quizá tengamos que revisar la idea de que la inteligencia se seleccionó sexualmente. No sé. En fin, es extraordinario. Bueno, ¿ha leído La Razón? Sí. ¿Ha leído La Razón? ¿Y qué? Qué emoción, ¿no? ¿Qué dice La Razón? Que ha sacado un perfil del oyente de flamenco moderno. O sea, del oyente moderno del flamenco. Dice, ¿escuchas flamenco? Puede que seas andaluza, joven y de derechas. Pero esto es un estudio, de verdad, también, ¿eh? O sea, es un paper sobre el flamenco, digamos. Sí, es el informe presente y futuro de un arte que está más vivo que nunca, recién presentado por la Fundación Paco de Lucía y EI España. ¿Okay? Muy bien. En 1.200 encuestas realizadas en todo el territorio nacional. Vive un buen momento el flamenco, pero faltan datos y recursos para impulsar su desarrollo. Hay una fuerte atracción de los jóvenes hacia el género musical. En concreto, el 36% del sector de la población española entre 18 y 29 años disfruta habitualmente del flamenco y para un 6% de estos es su género favorito, frente al 4% de la media nacional. Qué bien, el flamenco. Asimismo, la indiferencia, 37%, y el disgusto, 21%, representan los menores porcentajes de la población en esta franja de edad. ¿Qué me quiere preguntar? No, es que vamos a llegar al final. ¿Cuál es la némesis? Es que es muy gracioso. Sí. O sea, el resumen es mujer andaluza de 18 a 29 años, de clase media alta y de centro derecha. ¡Viva! La némesis sería un hombre catalán de entre 45 y 59 años, de clase media baja. El antiflamenco. Y dice el artículo de La Razón. Caso aparte, es Arcadio Espada. Qué injusticias que a los catalanes, en fin. Menos mal que él ha tenido la gentileza nuestro. ¿Quién lo firma eso? Manuel López Sampalo. Bueno, pues a Manuel hay que agradecerle el inciso. Filosofía dicha y dichosa. Que Dios exista o no es indiferente a su concepto, dice Kant, porque la existencia no añade nada a la esencia. Lo ilustra así: 100 táleros reales no poseen mayor contenido filosófico que 100 táleros posibles. Bien. ¿Pero qué demuestra esto? Solo la angustiosa estrechura de la filosofía, porque las 100 monedas reales del ejemplo, sin valor para la lógica, valen muchísimo en el mundo real. Llamaremos mundana a una filosofía cuyos conceptos, sin menoscabo de la exactitud de la esencia, enriquecen también la existencia, prestándole significado práctico. Para que cumpla esta función, conviene someterla a la prueba de la oralidad. Cuando al declamar en alto prosa filosófica, cambiando la palabra escrita por la hablada y al lector por el oyente, se hace manifiesta a la vista de todos la fuerza viva y transformadora del concepto, la filosofía dicha es dichosa y el
público celebra esta felicidad con un aplauso. Pero Santos, Dígame. al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.